lugar, obrando de acuerdo y conforme a tu voluntad. Estamos declarando, Padre Celestial, la preciosa sangre que Jesús vertió en esa cruz del Calvario como única propiciación, como única expiación, como única justificación de todo pecado, de toda iniquidad y de todas y de cada una de las obras de nuestra carne, de esta raza humana y la que es tu creación perfecta, los pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, tribus. Abba, Padre, que cuando tú veas sobre la faz del globo terráqueo, no mires el pecado, no mires la iniquidad, Padre, sino que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo se interponga delante de tu trono de gracia, clamando por un día más de perdón, por un día más de misericordia sobre cada niño, adolescente, joven, adulto, pareja y familia de sobre la faz del globo terráqueo, los cuales declaramos en esta mañana que hoy proceden a un verdadero arrepentimiento y conversión al autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Declaramos que se quebranta toda resistencia al Espíritu Santo de Dios, que es el que da convencimiento de juicio, de justicia, de pecado. Estamos declarando, Abba, Padre, en esta mañana, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, como un vallado en el primero, segundo, tercer cielo y sobre la faz del globo terráqueo. La iglesia universal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la iglesia local en general y en particular la comunidad cristiana grano de mostaza, de todo lugar que pisare la planta de nuestro pie y de todos y de cada uno de nuestros bienes materiales y demás. Abba, Padre, en el soberano nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, toma absolutamente caído toda diosa Diana de Éfeso, todo servidor de las tinieblas. Abba, Padre, todo espíritu de Anticristo y demás, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Dígales, repréndeles y por tu dedo santo ordena salir fuera a las prisiones eternas a donde pertenecen. Declaramos deshechas todas y cada una de las obras de la potestad de las tinieblas. Todo contraataque, toda rebelión, toda maldición, todo conjuro, todo hechizo, toda palabra de maldición, Padre Celestial, proferida desde los mismos infiernos, la declaramos imper, la declaramos deshecha. Toda unidad, toda camaradería satánica es deshecha. Y todo diseño de la potestad de las tinieblas ahora mismo, Abba Padre, es deshecho. Pues la Biblia dice que para eso apareció el león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, para deshacer todas y cada una de las obras de la potestad de las tinieblas.
Y estamos declarando, estamos profetizando, estamos creyendo, Abba Padre, por tu misma gloria sobre la faz del globo terráqueo. Y establecemos en esta mañana, aquí y ahora, reino de los cielos, donde el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Abba Padre, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra parentela, y todo lo declaramos bañados en la sangre del Cordero, en la sangre que Cristo Jesús vertió en esa cruz del Calvario, porque Padre Celestial, es la única remisión delante de tu trono de gracia, delante de tu trono de poder. La sangre del Cordero, iglesia, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, Cristo, 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 Cristo. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Cristo, el león de la tribu de Judá. La gloria, la honra por los siglos de los siglos. Desde un punto de vista, el carácter de Cristo se caracteriza por una serie de cualidades que lo definen, escucha muy bien, como un modelo a vivir de integridad y virtud. Estas cualidades incluyen la verdad, la justicia, la sabiduría, la benevolencia y el autodominio, que se manifiesta, escucha muy bien, en sus pensamientos, palabras y acciones. Sus pensamientos, palabras y acciones. Al estudiar el carácter de Cristo, se enfoca en entender cómo estas cualidades se plasman en su personalidad y cómo pueden ser vividas por cada uno de nosotros para lograr un desarrollo personal más pleno. Y un personaje bíblico muy controversial del cual podemos aprender, él vivió su propio carácter y posteriormente vivió el carácter de su nuevo nacimiento. El carácter es una característica fundamental de la personalidad que se desarrolla a través de la interacción con el entorno y se manifiesta en la forma en que una persona piensa, siente y actúa. Ahí en tu Biblia, por favor, vayamos y miremos en esta mañana el carácter de Saulo de Tarso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Porque el carácter de Saulo de Tarso era un carácter totalmente diferente a después cuando él tiene ese encuentro cara a cara con el varón perfecto, Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él,
Esto es la secta de los saduceos. ¿Se llenaron de qué? Versículo 18, ¿qué más dice? Ese era el carácter de los escribas, ese era el carácter de los fariseos, de los que estaban alrededor de Jesús. ¿Y Saulo de Tarso era qué? ¿A qué pertenecía? ¿A qué secta pertenecía Saulo de Tarso? ¿Aló? ¿No lo han leído? ¿Fariseos o saduceos? Ay, ay, ay. Tenemos que leer, iglesia. Eso está en las Sagradas Escrituras. No me digan que están cogiendo la Biblia solamente para venir acá. Porque pues como no tenemos teleprompter, ojo con eso. Porque tienes que tener el conocimiento de lo que dice la Biblia. Porque si no, cualquier viento de doctrina te puede ¿qué? Mover. Bueno, ahí se las dejo. Hechos de los Apóstoles nos habla, dice, y el versículo 18, capítulo 5, dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Eso nos enseña ese carácter que tenía Saulo de Tarso, pues las personas que conformaban estas sectas eran personas arrogantes, crueles, y su comportamiento era muy desagradable y mayormente contra los discípulos de Jesús de Nazaret. El mal carácter es un patrón de comportamiento, pensamientos, emociones y acciones que son inflexibles y dañinos para la persona y las relaciones interpersonales. La consecuencia de un mal carácter es grave, afectando las relaciones, la salud mental y el bienestar en general. Y estamos viendo que estos hombres tenían celos y eran contenciosos. Ese era el carácter que ellos tenían. Y ese era el mismo carácter que tenía ¿quién? Saulo de Tarso. O sea que es que cristianos, hermanos, hay que darle gracias a Dios de dónde nos ha rescatado el Señor. Porque es que ahora nos creemos, ¿no? Gloria a Dios que somos hijos o hijas de Dios. Pero nuestro carácter tiene que ser moldeado al carácter de ¿quién? De Cristo. Por eso te decía, viviendo el carácter de Cristo. Porque no es solamente conocer, sino vivir. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 14, dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Versículo 15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Versículo 16, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Ese es el carácter diferente al de Jesús de Nazaret. Entonces, por eso nos dice aquí Proverbios, nos invita a reflexionar sobre quienes nos rodean. La vereda de los impíos se refiere al camino de aquellos que no se conducen con ética y moral, mientras que el camino de los malos se refiere a aquellos que viven de manera inapropiada y que no siguen las leyes y normas establecidas en medio de la sociedad. Pues los valores del reino de los cielos son eternos y verdaderos.
Cuando yo aplico esos valores de reinos en mi vida, iglesia, créeme, se debe, se necesita y tiene que haber una transformación y un cambio en mi diario vivir, en mi vida, con mi pareja, con mis hijos, el hogar, la familia, una sociedad donde nosotros estamos. Y ese mal carácter de Saulo de Tarso lo llevaría posteriormente a otras acciones muy inhumanas. Si alguien puede leer, por favor, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, hay un título que dice Muerte de Esteban. Y dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué hicieron? Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Ahí estaba Saulo de Tarso. Aunque no tiró piedras, ahí estaba este Saulo de Tarso. Iglesia, el mal carácter te hace una persona desinteresada por lo que se vive a su alrededor y que no se preocupa por su propio bienestar y mucho menos el de las demás personas. El mal carácter se asocia a la indiferencia, a la falta de ser proactivo, de tener iniciativa para resolver situaciones apremiantes. De eso nos habla la Biblia y por eso nosotros tenemos que aprender a vivir. ¿Qué, iglesia? Aló, aló, aló. ¿Están aquí esta mañana? ¿Cómo se titula? ¿Cómo se titula la enseñanza? Vivir el carácter ¿de quién? De Jesús de Nazaret. No es de nadie más, es el carácter de Jesús de Nazaret. Porque cuando no tenemos ese carácter de Jesús de Nazaret, iglesia, estamos viendo lo que sucedió con Saulo de Tarso. Le dio lo mismo que apedrearan ¿a quién? A Esteban, no hizo nada. Y nos volvemos, ¿qué, iglesia? Indiferentes ante las situaciones, problemas, circunstancias que no solamente vivimos nosotros, sino que ¿qué? Que viven las demás. Porque es que ese se ganó su problema, ese está en una cárcel porque hizo algo, ese drogadicto, esa prostituta, ese que está en la calle, ese no es mi problema. Pero, ¿qué nos cuesta, iglesia, a nosotros? ¿Qué nos cuesta, pregunto yo, orar por esas personas? Pero cuando el problema está en mi casa o está afectando, entonces ahí sí pido cadena de oración. ¿Por qué no pedimos cadena de oración por esos hombres, esas mujeres, esos indigentes? Porque nos volvemos ¿qué? Indiferentes, desinteresados. Cuando la Escritura dice, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Pero si a veces ni nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer para amar a los demás? Tenemos que empezar ¿por quién? Por nosotros. Y si te dejas seguir llevando por el mal carácter, sus consecuencias serán aún más funestas. El mal carácter de Saulo de Tarso, Hechos de los Apóstoles, por favor, ahí en su Biblia, como la tengan, su iPad, su celular, ¿qué más hay?
el libro físico. Dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 8, ¿qué dice? Hay un título, si alguien tiene la Biblia Reina Valera. Saulo persigue a la iglesia. El mal carácter de Saulo ahora no era solamente indiferencia, sino que ahora estaba en contra de la iglesia y la estaba, ¿qué? Persiguiendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía, ¿qué? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra ¿quién? Contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo ¿quiénes? Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué más dice ese versículo 3? Ay, 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 ese carácter, ¿no? De Saulo de Tarso, ¿ah? Y nosotros muchas veces nos creemos que las peras en dulce. No, iglesia, tenemos que recordar de dónde nos ha sacado el Señor para no volver atrás. Dice aquí, y Saulo asolaba la iglesia. Oiga, este tipo era tremendo. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Tenía un carácter bastante difícil, Saulo de Tarso, ¿sí o no? Pero él creía que estaba haciendo ¿qué? Lo correcto. Él lo creía. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y recuerda que el carácter se refiere a un conjunto de rasgos de personalidad relativamente estables que definen la forma de ser y reaccionar de una persona ante diferentes situaciones y entornos. El carácter se caracteriza por ser una combinación de rasgos adquiridos y moldeados por la experiencia a lo largo de la vida, influyendo en cómo una persona interactúa con el mundo. Pero iglesia, el carácter se puede aprender y transformar con las experiencias de nuestro diario vivir. Y el mal carácter, de la única forma o manera que es transformado, es con un encuentro cara a cara con el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dale toda la gloria, dale toda la honra, dale toda la majestad, dale todo el poder, dale todo el señorío. Y tú y yo somos cristianos desde hace mucho tiempo y hay muchas cosas que en nuestro carácter tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado. ¿Aló? No es popular, ¿no? No te estoy hablando de que se vayan las arcas de plata, de dinero, de la casa, del carro, de la beca. Pero esto, iglesia, es lo que debemos enseñar y predicar. Vivir el carácter de quién. Porque mi carácter es un carácter totalmente diferente. Y ahí en Hechos de los Apóstoles, por favor,
Alguien que lea en el capítulo 9 hay un título. ¿Qué dice? Alguien solamente trajo una Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, dice, ¿conversión de quién? Conversión ¿de quién? De Saulo, el que perseguía a la iglesia. Ese carácter de Saulo de Tarso, ahora, en ese encuentro cara a cara con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sería transformado, sería cambiado al carácter de quién? Viviendo el carácter de quién? Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Se encuentra ahora este perseguidor de la iglesia cara a cara con el autor y consumador de la fe, que tiene nombre propio, iglesia, y se llama Jesucristo. Dale la gloria, dale la honra, dale la majestad, dale el poder. Y Saulo de Tarso, él creía que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a la iglesia. Estamos acá, por favor. Persiguiendo a la iglesia. Pero cuando tiene esa relación, el Señor Jesús les pregunta, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 5. Alguien que lo lea, por favor. Ay, ay, ay. ¿Qué era Saulo de Tarso? Estaba y había conocido toda la doctrina de ¿quién? De Gamaliel. Pero mira lo que le dice aquí Saulo. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque no conocía. Puedes tener todo el conocimiento de la Biblia. Si no lo vives, no va a pasar absolutamente nada. Los escribas, los fariseos, conocían la letra, iglesia. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Puedes tener todo el conocimiento de la Biblia, pero si no lo vives, no pasa absolutamente nada. Y la Biblia lo dice, iglesia, solamente hay dos opciones cuando cada uno de nosotros estemos cara a cara delante del Padre nuestro que está en los cielos. Salvación eterna con Cristo Jesús o condenación eterna sin Cristo Jesús, hermanos. Allá hay solamente dos respuestas. Aquí y ahora. Dice la Escritura que si hemos pecado, abogado tenemos
con el Padre, que se llama Jesucristo. Dale a Él la gloria, dale a Él la honra. Porque solamente la sangre de Cristo es la única remisión delante de ese trono de gracia. Y yo soy el primero, iglesia, que le digo al Padre, si yo estoy equivocado en lo que predico, en lo que enseño, en lo que estoy viviendo, hágamelo saber, porque todavía estoy vivo y todavía me puedo corregir, porque allá no hay nada más que hacer. Sencillo. Cuando estemos allá, pues salvación eterna con Cristo Jesús o condenación eterna sin Cristo Jesús. Y Saulo tenía mucho conocimiento de la letra, pero iglesia, la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El mal carácter va en contra de la buena voluntad del Padre Celestial. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Tuvieron la misma ¿qué? Oportunidad que tuvo ¿quién? Saulo de Tarso. Pero a ellos les dio lo mismo. Como pasa muchas veces con nosotros. Pero eso marca una total diferencia. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió nada. ¿Cómo se llama eso? ¡Ay, gloria a Dios! Ayunar, dicen. Gloria a Dios. Había, versículo 10, entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¿cómo? Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado, ¿cómo? Saulo de Tarso, porque he aquí el que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Empezó a ayunar y empezó a ¿qué? Su carácter tiene que ser transformado, iglesia, al carácter de ¿quién? No ayunes, no ores porque yo lo diga. Eso es algo personal, sin necesidad de que tú o que se te diga cuándo o cómo ayunar o por quién ayunar. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, tú puedes orar en cualquier momento. No, la iglesia no ha programado ayuno. Es que la cabeza de la iglesia no soy yo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. No esperes a que yo te diga qué hacer. Si tú eres guiado,
Si tú eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios, Él te va a decir: ayuna, ora, clama, intercede. Eso no es solamente aquí, iglesia. Lo que hacemos aquí debe ser una extensión de lo que vivo, ¿dónde? En la intimidad, en mi casa, diariamente, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Porque aquí nos reunimos cada 8 días. Y si hay de pronto algo que suceda, entonces nos vemos por Zoom, ¿no? O por los medios de comunicación, porque no se puede. Tu conexión, mi conexión debe ser diariamente con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios, para que mi mal carácter sea transformado al carácter de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Versículo 11 estamos, ¿cierto? Él ora. Aquí el carácter de Saulo de Tarso es transformado por el carácter de Cristo. Y recuerda, desde un punto de vista, el carácter de Cristo se caracteriza por una serie de cualidades que lo definen como un modelo de integridad y virtud. Estas cualidades incluyen la verdad, la justicia, la sabiduría, la benevolencia y el autodominio que se manifiestan en sus pensamientos, palabras y acciones. Al estudiar el carácter de Cristo, se enfoca en entender cómo estas cualidades se plasman en su personalidad y cómo pueden ser vividas por cada uno de nosotros hoy para lograr un desarrollo personal más pleno. Aquí Saulo de Tarso empieza su proceso de transformación, iglesia, de un mal carácter a tener el carácter de Jesús de Nazaret. Y es a lo que cada uno de nosotros es deseado en esta mañana. Porque no te estoy motivando, te estoy desafiando a que tu mal carácter lo doblegues delante de Cristo Jesús. Si tú lo haces por las buenas, amén. Pero si el Señor tiene que doblegarte por las malas, aló. En el nombre de Jesús, que dice, se tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y como te decía, yo soy el primero que está allí. Señor, ayúdame, que mi carácter sea transformado al carácter de Cristo. Versículo 12 dice, y ha visto que en visión a un varón llamado como Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre ¿qué? ¿Qué dice el versículo 13, por favor? ¿Qué le dijo Ananías? He oído de este hombre, de Saulo. ¿Qué había escuchado? De lo que estaba haciendo mal en contra de la iglesia. Ese era el carácter de ¿quién? De Saulo
de Tarso. Porque es que tu carácter, aunque tú no lo digas, se ve, se oye. Cuando alguien hablaba de Jesús de Nazaret, sabían de su carácter, de mansedumbre, de sanidad, de perdón, de autoridad, de una palabra de misericordia. Cuando llegaba alguien o cuando escuchaba a alguien de Jesús de Nazaret, él podía decir o ella podía decir o el que fuera podía decir, ese es misericordia, ese es amor, ese es perdón. ¿O no? Ese es el carácter de Cristo. Y entonces Ananías le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, 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 porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, iglesia. A eso te ha llamado el Señor, iglesia, a llevarte donde hombres y mujeres para que tú les hables de Cristo Jesús. No para que le hables de tus males, ni de desdichas, ni tus dificultades, ni de tus problemas. No, háblales de Cristo, el que puede transformar, el que puede cambiar, el que tiene poder, iglesia. Si hasta aquí hemos llegado, no es por nosotros, iglesia, es porque su misericordia, su fidelidad son nuevas cada mañana. Dale las gracias, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Dale a él las gracias. Porque cuando Cristo Jesús estaba pendiendo de esa cruz, aún se escucha la voz profética del león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, que dice, Abba, Padre, perdónales porque no saben qué. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario que ay, Señor, qué tribulación, qué problema, qué dificultad, qué enfermedad, situación difícil. Somos nosotros. Y dice aquí, porque yo le mostraré cuánto le es que necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Pablo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Iglesia, escúchame
en esta mañana, de la única manera, de la única forma que podemos vivir el carácter de Cristo es estando llenos del Espíritu Santo de Dios, pues la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Puedes cambiar, puedes ser transformado, puedes tener el carácter de Cristo, pero no depende ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo de Dios, mucho menos de este servidor, porque te estoy enseñando lo que está escrito. Lo tomas o lo dejas, pero yo trato de cumplir mi responsabilidad cuando debo enseñar o transmitir lo que dicen las Sagradas Escrituras, la Biblia. Te corresponde a ti, iglesia, ahí en ese lugar de oración, seguir buscando la misma gloria de Dios para tu vida, tu pareja, tus hijos, tu hogar, tu familia, que ese mal carácter que tú tienes, le digas a Él, hables con el Espíritu Santo de Dios y le digas que tú necesitas vivir, experimentar el carácter de ¿quién? Aló, 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 aló. Ponte sobre tus pies en esta mañana, por favor. Mientras escuchamos esa canción al fondo, tú vas a hablar con el Padre Celestial, con el Hijo, el varón perfecto, Cristo Jesús, con el Espíritu Santo